Dígalo. Hay que escuchar la voz del pueblo, porque nuestro pueblo es sabio. Y esa voz es como un eco, es una reverberancia que debemos tomar en cuenta. No se trata de un grito aislado, no se trata de una mano que se estira como acuchillando al viento para hacerse notar. Es la voz de esa ciudadanía que, como lo decía Gladys, está reclamando certidumbre. Esa ciudadanía que necesita de conductas ejemplificantes para que combinemos nuestra prédica con nuestros propios actos. La Constitución es la reina de las leyes y ese cuerpo normativo es precisamente el orden jurídico al cual todos tenemos que someternos. Por eso cuando uno estudia las ciencias políticas puede digerir la trascendencia del concepto del imperio de la ley. Estado de Derecho, seguridad jurídica, son más que un racimo de frases retóricas, son una plataforma sólida, conceptual, de principios que pueden garantizar la confraternidad, la convivencia, el respeto, el funcionamiento, para que podamos llegar a lo que aquí, en palabras improvisadas, nos pedía el nuevo presidente de la Cámara Metropolitana, el concejal Edison Ferrer: ocuparnos de la gente, ser intérpretes fieles de las angustias de la ciudadanía venezolana, poder transformar estos espacios más que en una atalaya distante de la gente que nos observa, en centros operativos eficientes desde los cuales nosotros podamos articular soluciones para esa ciudadanía que con esta palabra de un ciudadano convoca a que sumemos las mejores voces del pueblo para que hagamos una coral articulada donde entonemos la partitura que vaya más allá de cantar aquí de manera formalista el Gloria al bravo pueblo y decirle a las actuales autoridades que los venezolanos tenemos razones para estar preocupados y angustiados por la crisis institucional, por la crisis política, por la crisis económica que no puede escapársele a los ojos de cualquier mortal. El juramento no es un acto formalista. El juramento tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con el alma, para que nos mostremos con nuestro pecho erguido diciendo que no estamos vacíos. Si el alma y el espíritu de un ciudadano se vacía, termina también desinflándose el concepto del Estado de Derecho y entonces las instituciones que deberían estar reforzadas de contenido no son garantes del funcionamiento armónico de una sociedad. El punto de partida de la organización de una sociedad es precisamente la Constitución Nacional. Y cuando uno jura salvaguardar la Constitución Nacional es porque está asumiendo un compromiso de ciudadanos convencidos de que estamos convocados tácitamente en la mañana, en la noche y a cualquier hora para servirle a Venezuela. Esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dictada a contrapelo, arrastrando por las grellas argumentos peregrinos, no resuelve la incertidumbre que vivimos todos los venezolanos, que hoy nos preguntamos en las plazas públicas: ¿quién gobierna en Venezuela? ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Por qué tenemos nosotros que aceptar con silencio las injerencias de gobiernos extranjeros?
¿Por qué tenemos nosotros que guardar silencio ante la arremetida de grupos policiales que pretenden cuestionar el ejercicio pleno del derecho ciudadano de debatir en asambleas como esta? Yo me pregunto, mañana van a mandar a hacerle un juicio al presidente de la Cámara Metropolitana por hacer una asamblea de ciudadanos como esta. Es que aquí están cuestionando el derecho de los ciudadanos venezolanos a expresarnos libremente. Y cuando uno plantea, como lo ratifico ante ustedes en este mediodía, en este acto público con los caraqueños, que es hora de que se designe una junta médica que vaya a Cuba a precisar cuál es la real situación del presidente de la República, no estamos nosotros ni maltratando a la familia, ni tratando de colocar en alto relieve una posición simplemente política. Los propios simpatizantes del presidente de la República hoy se preguntan qué pasa con el jefe de Estado. Los propios militantes del partido de gobierno reclaman que se diga la verdad. Unas veces aparece el señor Maduro diciendo una cosa que es contradicha horas subsiguientes por el ministro de Información. Y anoche muchos se quedaron sorprendidos dentro y fuera de Venezuela cuando apareció un general de la Fuerza Armada Bolivariana asegurando que había hablado con el presidente de la República el pasado 25 de diciembre. Yo exijo respeto para los venezolanos, yo exijo consideración para los venezolanos, yo exijo que se diga la verdad a los venezolanos y además hoy vengo a confirmar que el pueblo de Caracas y de Venezuela no renuncia al derecho a reclamar en las calles del país el respeto a la Constitución Nacional, el respeto a las leyes vigentes de la República, y que aquí tenemos que estar más unidos que siempre. Hace algunos días, en esta misma plaza, un dirigente de nuestra sociedad democrática convocó una asamblea de ciudadanos, y la gente asistió a esta asamblea de ciudadanos, e intervinieron alcaldes, dirigentes políticos, como Gerardo Bley, como Ramón Muchacho, como María Corina Machado, y resulta que el gobierno, a través de una cadena de radio y televisión, amenazó con persecución política a estos dirigentes. Yo vengo a decir aquí que tenemos que demostrar que auténticamente estamos unidos y que somos dolientes unos de los otros y que tenemos que cuidarnos unos a nosotros y que para poder decirle a este pueblo que estamos unidos tenemos que profesar con el ejemplo, y por eso invoco la novela de los tres mosqueteros. Hoy tenemos que estar diciendo todos para uno y uno para todos. Lo que intenten hacerle a Leopoldo López o a cualquier dirigente de la Alternativa Democrática lo veremos como un agravio a la unidad de la oposición. Y que esas asambleas tienen que repetirse. Aquí estamos, en este mediodía, hablando de los problemas, hablando de las necesidades, sin ocultar, sin temor a decir lo que consideramos nosotros es la verdad que se quiere ocultar. Este gobierno quiere escribir su propia historia. Y ya no hablan de la batalla de Carabobo, sino de la batalla del 4 de febrero. Ya no hablan de la batalla de la victoria, sino que quieren hablar de la batalla del 27 de noviembre. Tratan de colocar en el basurero de la historia capítulos que forman parte de nuestro devenir. Y por eso, amigas y amigos, le tomo la palabra a Edinson Ferrer. Esta es hora en que nosotros comprendamos a nuestro país, que nosotros nos digamos, estudiando nuestra historia, de dónde venimos, qué somos, para poder definir una estrategia de lo que queremos ser de cara al futuro. Que nuestros jóvenes se incorporen en la actividad política, que derrotemos con nuestra participación en cualquier partido político, en cualquier escenario donde podamos desarrollar nuestra imaginación, nuestra inventiva, a los que son promotores de la antipolítica. Que no permitamos que se den esos cruces, que se produzcan esas antagonías de quienes hablan de política surfeando en las olas de la antipolítica, porque es
como el que ingresa a una iglesia rezando al Padre Nuestro, pero invocando al propio diablo. Venezuela tiene que reinventar su democracia. Nosotros tenemos que decirle a las actuales autoridades que aquí hay alternativa, que Venezuela no necesita de falsos mesías ni de líderes mesiánicos, sino de auténticos hombres y mujeres que estén en capacidad de colocarse en la vanguardia de la lucha para garantizar ese porvenir que podemos forjar luchando en la hora del presente. Este gobierno pretende paralizarnos de miedo. Ya muchos programas de persecución se han desarrollado y nosotros, cuando hablamos de los presos políticos, no estamos defendiendo a un compadre o estamos defendiendo a un amigo, estamos defendiendo la bandera del coraje y de la lealtad de esos hombres y de esas mujeres que arriesgaron su propio pellejo para dar o hacer sonar el clarín en las plazas públicas. Por eso, hoy más que nunca, amigas y amigos, tenemos que puntualizar. Primero, que denunciamos ante el mundo la crisis institucional que estamos viviendo. El señor Maduro ha venido reclamando que lo reconozcan. Yo le digo desde la Plaza Brión que esta crisis institucional, que es de ilegitimidad, no se resuelve con un simple reconocimiento. Porque si fuera por eso, yo no fuera el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, porque los primeros que tienen que reconocerme como alcalde, ellos que hablan de reconocimiento, es este gobierno que nos arrebató competencias y recursos. Allí celebraron el Consejo Federal de Gobierno y la gente esperaba que allí estuviera, por ejemplo, el alcalde metropolitano, que fue elegido con más de 700.000 votos. Pues bien, allí estaba una silla asignada a quien ha usurpado los recursos y competencias que por mandato de la Constitución y de las leyes están asignadas al alcalde, que es depositario de la voluntad soberana de los ciudadanos caraqueños. Este gobierno pretende resolver esta crisis de legitimidad imponiendo a rajatabla esas tesis que se dictan desde un organismo que está vaciado de contenido, lo cual ejecutó la propia presidenta del Alto Tribunal de la República, cuando sin ningún tipo de escrúpulos confesó ante nosotros y ante el mundo que una revolución no necesita de poderes autónomos, porque para ellos la revolución está por encima de la Constitución Nacional, y para quienes actúan siempre al margen del Estado de Derecho y quienes soslayan el sistema de seguridad jurídico nacional e internacional, proceden sin acatar las líneas invisibles de la ética política. Y no se tiene ética política cuando se juzga a ciudadanos venezolanos al margen del debido proceso. Y no se tiene ética política cuando se utilizan impúdicamente organismos que debemos compartir en igualdad de condiciones todos los venezolanos, como ocurre, por ejemplo, con las manipulaciones que se articulan desde la Fiscalía General de la República, desde la Contraloría General de la República, del propio Parlamento Nacional y ahora desde el Tribunal Supremo de Justicia. Yo simplemente reflexiono en altavoz y digo que cuando nosotros nos oponemos a estas decisiones, o por lo menos las cuestionamos, es porque queremos desde ya crear o encender una luz de alerta para que los venezolanos estemos atentos a cualquier otro manotazo que pretenda desarrollarse desde el Alto Tribunal de la República. Lo digo con ejemplo, estemos preparados. No podemos ser nosotros sumisos, obedientes de decisiones o sentencias que se elaboran o se escriben simplemente recibiendo órdenes de un poder ejecutivo que manipula y reduce a un simple parapeto institucional estas altas instancias de la República. Cualquier día, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia pudiera aparecerse diciendo que esto no es una botella de agua, sino que esto es un conejo, y pretenderán entonces que los venezolanos con el rabo entre las piernas aceptemos con la cabeza hundida en el suelo que nos atropellen de tal magnitud. ¿Hasta cuándo tanta indignidad? ¿Hasta cuándo tanta humillación a nuestro pueblo? Y este tipo de arbitrariedades
Amigas y amigos, pueblo de Caracas, solo se pueden enfrentar con unidad y con más unidad. Pero una unidad que trascienda los intereses personales. La Mesa de la Unidad tiene que reinventarse. La Mesa de la Unidad tiene que elaborar una agenda que no sea una simple agenda electoral, como lo ha puesto de manifiesto Edison Ferrer. Nosotros tenemos que decirle al país que sí hay futuro, que sí podemos desplazarnos por rutas y caminos que nos aproximen a un modelo de gobierno donde nosotros podamos encontrar soluciones instantáneas, soluciones inmediatas, propuestas con visión compartida de corto, mediano y largo plazo para los gravísimos problemas que tiene nuestra sociedad. Tenemos que responderle con argumentos incontestables a quienes se empeñan en desdibujar la realidad nacional diciendo que aquí todo está normal, como lo dijo desde su butaca el arbitrario presidente de la Asamblea Nacional, a quien recordaré a Venezuela como el triste hombre del alicate, experto en quitarle el derecho de palabra a los diputados, experto en actuar con arrogancia como el que confunde el foro legislativo, donde tiene que darse abiertamente un debate con una simple de cuartel, donde tienen que haber allí obedientes soldados a los caprichos del sargento de turno. Necesitamos, amigas y amigos, hablarle a Venezuela de esas necesidades. Ese presidente de la Asamblea Nacional decía el pasado 5 de enero que la economía venezolana está boyante, que la economía venezolana está avanzando con la fuerza de un cohete. Y con mucha razón le respondía Julio Borges que estará avanzando, pero será en su casa. Seguramente en su casa hay harina pan, seguramente en su casa hay pollo y mantequilla en la nevera, seguramente en su casa hay servicios de vigilancia para que ningún miembro de su familia le ocurra lo que le sucedió al cura párroco de Caricuao. En Venezuela no hay normalidad. No hay normalidad primero porque tenemos funcionarios que están usurpando funciones de gobierno. No hay normalidad porque Venezuela marcha al garete. Venezuela está a la deriva. No hay normalidad porque aquí se viola constantemente la Constitución Nacional. No hay normalidad porque nos están gobernando desde Cuba y hoy Venezuela pareciera ser una colonia dirigida satelitalmente por los hermanos Castro. No hay normalidad porque en Venezuela hay una alarmante devaluación de la moneda nacional. No hay normalidad porque todos los días hay gente que se acuesta sin comer. No hay normalidad porque sube y sube el costo de la vida, porque se incrementan los niveles de inseguridad. Y mientras la gente la matan a mansalva en las calles, mientras el pueblo de Venezuela es víctima de los más sanguinarios hechos de inseguridad, los señores del gobierno se van a tomar su Cuba libre en La Habana a recibir las instrucciones de quienes están disponiendo del presente y del futuro de Venezuela. Amigas y amigos, hoy hemos visto y escuchado el juramento de quienes habrán de dirigir la Cámara Metropolitana. El juramento es algo serio. El juramento va más allá de una fotografía. No se trata de un simple rito. El juramento es un compromiso moral. Y el coraje y la moral son las dos espadas que debe desenvainar un pueblo cuando está en medio de tremendas dificultades. Se puede tener talento, pero no hay cosa más perversa que un talento cuando se pone al servicio de objetivos malignos. Por eso el juramento es fundamental. Jurar cumplir con la Constitución es jurar someterse al imperio de la ley. Puede usted militar en un partido,
Usted puede tener ambiciones legítimas personales, pero por encima de los estatutos de su partido, muy por encima de los objetivos de una supuesta revolución de cualquier naturaleza, tiene que estar la Constitución. Y el centinela es su propia conciencia, para que cuando usted repose su conciencia sobre la almohada, cuando usted vaya a tomar una decisión mediante la firma de un decreto, cuando usted vaya a pronunciar unas palabras abusando uso de una tribuna de esta magnitud que ustedes generosamente me conceden el mediodía de hoy, usted se sienta compelido por ese centinela que está en el cuerpo de la conciencia, que nos advierte, que nos llama a la ponderación, y por eso la significación del juramento. Yo juré de niño, como miembro de la Sociedad Bolivariana, cuando apenas estudiaba el 5º grado en la escuela primaria Vicente Peña de San Juan de los Morros, que iba a trabajar para cumplir un objetivo social. Y yo no dormí esa noche. Mi corazón daba vueltas dentro de mi pecho y me sentía comprometido con esa labor. Y me preguntaba a mí mismo, con mi naciente capacidad de uso de razón, ¿qué significaba ese juramento? ¿Por qué tenía que colocar en alto mi mano derecha? ¿Por qué tenía que colocarme mi otra mano sobre mi corazón? Y comencé a entender, cuando juré como miembro de esa sociedad bolivariana, siendo apenas un candidato a la adolescencia, la trascendencia del juramento. Y después juré, cuando estaba presto a cumplir los 13 años de edad, como miembro del Centro de Estudiantes de San Juan de los Morros en el Liceo Rocio. Y después, ya más maduro, a mis 23 años, juré que haría respetar la Constitución Nacional y la Constitución del Estado Guárico cuando fui elegido diputado por ese estado. Y después juré como gobernador y juré como alcalde. Y ese juramento cuenta mucho cuando Venezuela necesita de acciones hasta épicas. Venezuela necesita de guerreros. Y eso no puede confundirse ni con confrontaciones, porque más que promover la confrontación, nosotros hemos querido promover el diálogo. Cuando se habla de reconocimiento, ese reconocimiento tiene que ser en doble vía. Reconocernos unos a otros, que todos somos venezolanos, que aquí se expresó una buena parte del país y que cuando fuimos mayoría, esa mayoría fue reducida a la condición de mayoría impotente, porque usando indebidamente los poderes del Estado, se desconoció el 52% que votó a favor de los diputados en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre del año 2010. Por eso es un conjunto de todas y todos, amigas y amigos, valores, juramentos, conciencia, responsabilidad, confianza, respeto entre nosotros mismos, valor y moral, porque nos puede faltar el carro, nos pueden expropiar la finca, nos pueden dejar en condición de desempleado. Si usted firmó, ya usted no tiene trabajo en PDVSA. Lo pueden echar como un perro después de hacer sonar un pito y convertirlo en menesteroso, como están muchos ciudadanos, o aquellos que están viviendo la paradoja de haber estudiado electricidad en Inglaterra, petróleo en Rusia, economía o comercio en París, en la Sorbona, o haber egresado de Harvard, y hoy tienen que estar administrando un carrito de perros calientes, o tienen que estar trabajando como taxistas, o tienen que todos los días sentir entre pecho y espalda el dolor de patria ausente, que son esos ciudadanos exiliados por las razones que ustedes conocen. Por eso, este país necesita de diálogo más que de confrontación. Pero cuando hablamos de diálogo no se puede confundir la voluntad de conversar con debilidad. No se trata de que pretendan arrinconar un pueblo, amenazar un pueblo, intimidar un pueblo. Y vemos entonces a Maduro reencarnando la figura de Miguel Silvio Sanz, amenazando constantemente a los voceros de la alternativa democrática con medidas de fuerza
para precisamente buscar lo que ellos quieren, que es paralizarnos. Pues bien, vengan para que nos vean. Aquí está el pueblo de Caracas, en las calles, en las plazas públicas, y lo haremos mañana, pasado mañana, todos los días son oportunos para luchar en defensa de la Constitución Nacional. Y para esa lucha nos necesitamos todos. Ya lo decía Alejandro Briva, lo decía Gladys, lo decía el propio Edinson, la necesidad de no desbaratar los liderazgos que nosotros hacemos con nuestras manos, esos liderazgos que han costado voto y trabajo, no desbaratarlo con los pies. Aquí es necesario que todo el mundo concurse, que todo el mundo participe, más allá de las redes sociales. No se trata como el que va a una corrida de toros y desde las gradas, libando una buena gaseosa, le exige al torero que está en la arena que le arrime el cuerpo más a los cachos. Ya esta es una hora en que tenemos que bajar de las gradas, meternos todos en la arena política, confundirnos dirigentes y pueblo, para que superemos esta crisis de pueblo, como la llamó una vez Mariano Briceño Iragorri. Luchar por objetivos que están muy bien definidos en una agenda que se dará a conocer en las próximas horas. Y mientras luchamos por esos objetivos que tienen que ver con los problemas institucionales y políticos de Venezuela, asegurarle, como lo ha jurado el día de hoy, tanto Edinson como Gladys, y la compañera y el compañero que se van a desempeñar desde el cuerpo de secretaría, trabajar para que Caracas sea una ciudad para la vida. Habló Alejandro de su gestión y le pasa el testigo a Edinson Ferrer. Esto habla bien de otro valor y de otro principio, que es la alternancia en el ejercicio del poder. Que todos somos útiles, pero no indispensables. Que instituciones como estas pueden sobrevivir y avanzar, siempre y cuando haya hombres y mujeres dispuestos a contribuir con su talento, con su abnegación y su inquebrantable vocación de servicio, a sacar adelante los proyectos, los sueños que ustedes trajeron desde la calle, desde que fueron ungidos como concejales metropolitanos. Estoy seguro que Edinson Ferrer sabrá retomar el hilo conductor de este cabildo y que los proyectos que ha venido apalancando cada uno de los concejales desde su particular gestión van a ser la nota predominante en su agenda de trabajo como nuevo presidente de la Cámara Metropolitana. Control social de parte de ustedes, control de parte de las instituciones, porque el que no la debe no la teme. Y esa es precisamente no una consigna, sino una convicción de quienes hemos asumido la responsabilidad de rendir cuenta por las decisiones y actuaciones asumidas desde nuestras respectivas trincheras gubernamentales. Amigo Edinson Ferrer, has jurado ante la Constitución Nacional. Hay un juramento mucho más importante, un juramento quizás invisible, que más que levantando una sola mano, se hace con las dos, cuando le pidas la bendición a tu progenitora, Vilexia Arteaga, de que actuarás como el buen hijo de la patria venezolana que hoy se pone al servicio de la ciudad de Caracas. Que Dios bendiga a esta Caracas luchadora por hoy y por siempre. Buenos días y muchas gracias.